Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Cultivando Salud. El día de hoy les voy a presentar la sesión en la cual vamos estos temas por hacer los eventos en vivo. Como les comentaba, bienvenidos a esta sesión de Cultivando Salud, en la cual vamos a hablar de un tema muy importante que es trastorno por déficit de atención, que en algunos casos puede estar acompañado o no por hiperactividad. El día de hoy tenemos a una especialista que es la doctora Claudia Martínez Caravilla. Ella es médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, psiquiatría en el IMSS, en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es miembro activo del AMPI. Anteriormente fue coordinadora de medios y coordinadora de la comisión científica de esta institución. Cuenta con la certificación en diagnóstico de autismo por Prostera y ha participado como ponente en muchos congresos, en cursos, y también ha participado en la elaboración de varios capítulos de libros y también ha estado enfocada a psiquiatría de la salud. Doctora Claudia Martínez, es un gusto tenerla el día de hoy, y sobre todo para hablar de este tema que en muchos casos está infradiagnosticado y en otros, pues, diagnosticado de más, ¿no? Entonces le doy la bienvenida y somos todos suyos. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Ya se ve compartida mi pantalla? Sí, doctora, ya se ve. Sí. Perfecto, bueno. Pues sí, hoy les voy a hablar sobre el TDAH, pero no nada más la parte de los niños, sino cómo son las características a lo largo de la vida y cómo se pueden presentar incluso en un adulto. Entonces, para empezar, pues el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Tiene una prevalencia mundial del 7 a 8%, sí tiene una causa genética, hay múltiples genes implicados, no es solamente uno, y también tienen que ver los factores ambientales. Y bueno, es más común en hombres, por cada 3 niños, hombres con TDA, hay una niña afectada. Y pues se va a presentar por 3 síntomas principales, que son la hiperactividad, la inatención y la impulsividad. ¿Ok? Y bueno, dado que es un trastorno del neurodesarrollo, lo vamos a encontrar a lo largo de toda la vida. Se van a empezar a ver datos desde los preescolares, la etapa escolar, adolescentes y adultos, y a través de cada etapa se pueden presentar síntomas que pueden ir variando. En los preescolares, ¿qué vamos a encontrar? Digo, recordamos que las clasificaciones diagnósticas que tenemos, tanto el DSM-5 como ya la CIE-11, en realidad son criterios que abarcan la parte de escolares y adolescentes. No tenemos como tal criterios diagnósticos para preescolares ni para adultos. Pero, ¿qué se ha observado en los niños preescolares? Bueno, que sí va a ser problemático y hasta un tanto controvertido hacer un diagnóstico en niños menores de 7 años. Hay varios estudios retrospectivos en los cuales nos van a decir que personas que ya les diagnosticamos TDA ya presentaban algunos síntomas desde la etapa preescolar. Y bueno, el TDA se va a manifestar de los 0 a los 6 años en un 50% menos que va a ser en los niños de la etapa escolar. ¿Qué dificultades diagnósticas vamos a encontrar? Que bueno, muchos de los síntomas nucleares del TDA, inatención, hiperactividad, impulsividad, son hasta cierto punto normales para esta primera infancia, es decir, niños que sí son muy traviesos, que son inquietos, que no se quedan en un mismo lugar, que son inapropiados y que bueno, es normal todavía dentro de esta edad, pero aquí podríamos decir qué tanto es normal comparado con otros niños. Y sobre todo que muchos de estos datos pues, pueden estar enmascarados por comportamientos negativistas o con problemas en la interacción padres-niños o pues en la hora de poner reglas de crianza. Generalmente, ¿qué vamos a encontrar en etapa preescolar? Lo principal, la hiperactividad. Pero una hiperactividad que es disfuncional para su edad y sobre todo que es mucho mayor que el resto de los niños. Digo, sí, los niños pueden quedarse quietos 5 o 10 minutos y es todo lo que aguantan, pero estamos hablando de niños que no pueden
ni un minuto quedarse quietos. De los manuales diagnósticos que tenemos, se fija la edad del diagnóstico de TDAH a partir de los 7 años de edad. Ya con la CIE-11 y el DSM-5 se cambia esta edad a los 11 años. Y bueno, generalmente hasta la edad de 6 años, los niños no van a presentar pues un patrón de conductas que todavía sean fijos, y a veces eso nos dificulta pues el poder hacer el diagnóstico. Además, que bueno, si hablamos que el diagnóstico como tal va a ser a partir de los 11 años, sí existe una categoría diagnóstica en la cual los podemos colocar antes de esta edad. Esto es para la CIE-11, y entonces antes de los 7 años, esto se puede conocer como un trastorno hipercinético. No como tal un TDAH, se llama trastorno hipercinético. Y bueno, decíamos esta parte que sí es difícil evaluar a los niños pequeños, sobre todo si todavía no tienen un ambiente estructurado como entrar al kinder, sobre todo si entran a los 3 o a los 4 años, varía la edad, y sobre todo que no colaboran para las pruebas neuropsicológicas. Y las pruebas neuropsicológicas en realidad para que se puedan realizar en un niño es después de los 5 años. Entonces, muy difícil que podamos hacer un diagnóstico en preescolares, no imposible, pero sí es muy difícil y muchas veces muy debatido. Y bueno, en esta categoría diagnóstica que les hablaba, lo que son los trastornos hipercinéticos, para lo que es la CIE-11, nos dice que son pues los síntomas de un inicio temprano, los primeros 5 años de la vida. Hay una combinación entre lo que es un comportamiento hiperactivo, pobremente modulado, hay falta de atención y de continuidad en las tareas, y que debe estar presente en diversas situaciones, es decir, casa, escuela, estar en otros lugares, y que esto va a persistir a lo largo del tiempo. Es muy importante porque a veces sí nos dicen que la mala conducta es solamente en casa, pero que en escuela sí se contiene. O al revés, en escuela es muy mala conducta, pero en casa no. Entonces aquí nos vemos obligados a tener que investigar qué está pasando en estos dos ambientes que están haciendo que pues el niño se esté comportando de esta manera. Bueno, que también hay alteraciones en los procesos cognitivos, se cambia de una actividad a otra sin terminar ninguna. Esto va a persistir pues a lo largo de todos sus años de escolaridad. Son niños que también son descuidados, impulsivos, propensos a accidentes, suelen ser desinhibidos y tienen problemas en la interacción social precisamente por esto. Y también tenemos que ver si hubiera déficit cognitivo o un retraso específico motor y del lenguaje. Ya en la parte escolar, que es como tal aquí donde encontramos los criterios diagnósticos en la mayoría de pues, nuestras clasificaciones, pues bueno, en la parte de inatención vamos a encontrar que son niños que no prestan atención, tienen problemas para concentrarse en las tareas o en las actividades, parecen no escuchar cuando se les habla directamente y no porque tengan algún problema de audición, se distraen fácilmente, suelen perder las cosas, sus útiles escolares, cambian de una actividad a otra con mucha facilidad y no terminan sus actividades o tareas. La parte de hiperactividad se mueve en exceso, aún estando sentado va a mover constantemente las piernas, las manos sin finalidad, se retuerce en el asiento, es el típico niño que está dando golpes en el escritorio, que está cantando, tarareando, jugando con los lápices haciendo ruido, salta y corre en situaciones inapropiadas, como estar en la iglesia, su nivel de actividad es excesivo, o incluso pareciera que trae como una pila interna y que nunca se cansa, se levanta de su asiento con frecuencia en las clases o sale sin pedir permiso del salón, habla en exceso, habla muy rápido y tiene dificultades para jugar tranquilamente, o los juegos que requieren de mucha concentración no le gustan, solamente los juegos físicos. La parte de impulsividad, que es el actuar sin pensar, pues bueno, son niños que responden antes de que les terminen de hacer la pregunta, o el típico niño que quiere contestar aunque ni se sepa la respuesta. Interrumpe las actividades de otros, interrumpe las pláticas de los adultos, no prevé las consecuencias de sus actos, no puede esperar su turno, le cuesta respetar las normas y también responde bruscamente, es decir, son niños que se consideran inapropiados y muchas veces por eso se le puede considerar incluso que son niños groseros.
¿Qué pasa en la adolescencia? Bueno, recordemos que la adolescencia, como la marca la OMS, va de los 10 a los 21 años, aunque en realidad pues el cerebro termina de desarrollarse, sobre todo el lóbulo frontal, por ahí de los 25 años. Entonces todavía tenemos como una etapa muy avanzada en la cual trabajar. Y bueno, sabemos que la adolescencia es un momento de transición en el cual los adolescentes deben de adquirir autonomía, se reduce el control externo de padres, de profesores, y tiene que darse una vida más independiente. Y aquí entran las tareas propias de la adolescencia, que son independizarse de padres, establecer su propia identidad, aprender a tener relaciones positivas con personas de ambos sexos, entender y aceptar la sexualidad emergente y completar su educación y escoger una carrera de la cual vivir. Ahora, si esto es lo de la adolescencia normal, vamos a sumar qué pasa un adolescente que tiene TDA. Entonces, al llegar la adolescencia, lo cierto es que el 70% de los niños con TDA van a seguir presentando síntomas. Y solamente el 30% de estos niños, los síntomas van a remitir o van a disminuir. El 80% de los adolescentes con TDA van a presentar trastornos asociados, es decir, van a tener comorbilidades. Y el 60% de los adolescentes con TDA pueden ser expulsados o tienen que repetir el año. Aquí algo muy común es, en la adolescencia, muchos chicos llegan a ser diagnosticados y pareciera que es de primera vez y los papás nunca se dieron cuenta, pero también tendríamos que verificar aquí que en la etapa escolar o de la primaria es muy común que papás estén sobre del niño, que prácticamente le hagan la tarea, que sean como el recordatorio de todos los días revisar la mochila, revisar las tareas, marcarle un ritmo, pero entrando a la secundaria sobre todo, como que la idea es que el chico tiene que hacerse cargo ya por sí mismo y muchas veces pues es dejarlo solo de manera súbita. Y nos enfrentamos a que es varias materias, varios maestros, se le está dejando solo por primera vez y es aquí más que nada cuando se presentan muchos síntomas. Además de que recordemos que en el TDA no todos los chicos son hiperactivos. Hay chicos que van a tener un predominio inatento y que en realidad no son hiperactivos, solamente son bastante distraídos, bastante dispersos, que se les llega a considerar incluso tímidos y empiezan a tener problemas escolares a partir de la secundaria. Entonces, no es que el diagnóstico se esté dando o que esté apareciendo a esta edad, ya venía presentándose, pero a esta edad es cuando hay mayores demandas sociales y académicas y cuando se toma más en cuenta. ¿Qué otras dificultades son a las que se van a empezar a enfrentar estos adolescentes con TDA? Pues bueno, esta parte que yo les decía, que el TDAH pues, puede incrementar o surgir, aunque no se manifestara en realidad en la infancia, se incrementa el nivel de exigencia, hay mayor ansiedad social, preocupación por la autoimagen, se puede experimentar con drogas y altas conductas de riesgo. Si le sumamos que hubiera conflictos en el entorno familiar, problemas para mantener relaciones pues, con pares, en muchas ocasiones esto puede desarrollar baja autoestima en los adolescentes, problemas emocionales, tienen problemas en la autorregulación emocional. Y bueno, aunque se sepa que esto puede ser secundario al TDA, es posible que el adolescente pues se vaya a sentir muy frustrado, avergonzado incluso, o no respetado cada vez que aparece. Y en realidad así lo manifiestan. Yo no lo quiero hacer, de repente se me sale la palabra, de repente ya dije algo, ya quedé mal con los amigos y se llegan a sentir muy mal o muy tontos por lo que está pasando. ¿Qué otras características vamos a ver? Que hay poca tolerancia al estrés, se frustran muy rápido, hay reacciones exageradas, no pueden organizar sus actividades cuando en teoría a esa edad ya deberían hacerlo. Hay mucha dificultad para el manejo del tiempo, tardan mucho, hay pobre o nula tolerancia a la frustración, pueden parecer que no tienen interés por nada o que están desmotivados, apáticos, la actitud del mínimo esfuerzo y que solamente están buscando lo novedoso. Y eso explica muchas veces por qué se enganchan tanto con cuestiones electrónicas, dígase videojuegos o el celular, y que a lo mejor podría ser la única manera en que están quietos o
enfocados nada más en este tipo de actividades. ¿Cómo va a ser su desempeño académico? Pues bueno, sin apoyo, estos adolescentes pues suelen tener los puntajes más bajos, muchas tasas de fracaso escolar o incluso ser suspendidos por problemas de conducta. Y si incluso la hiperactividad y la impulsividad no son la parte problemática de este adolescente, la parte de la inatención, las dificultades con organización, esas sí pueden ser su problemática en la parte académica. Además de que la misma búsqueda de la novedad que suelen tener los pacientes con déficit de atención los lleva a una necesidad de encauzar ese exceso de energía hacia algún lugar y suelen ser atraídos por actividades que pueden ser peligrosas, como deportes extremos, manejar a alta velocidad si ya tienen su permiso de manejo, o aunque no lo tengan, si hay acceso a algún carro, no tomar las precauciones básicas, no tienen habilidades de planificación y pues el criterio de un adolescente en general es limitado. Pueden tomar más riesgos debido pues a que tienen una baja autoestima o pensamiento inmaduro y ellos quieren tomar un riesgo para ser respetados o para cambiar la opinión que tienen los demás de él. Los vínculos que hay entre el TDA y las conductas de riesgo, pues ya lo mencionaba, la conducción distraída, el abuso de sustancias. Y vamos a hablar de las comorbilidades, esta parte que les decía, entre el 70 al 90% de los adolescentes con TDA va a presentar un trastorno asociado. El más común, el trastorno negativista desafiante, la depresión y el trastorno por uso de sustancias. En los adultos cambia, porque el principal trastorno comórbido es el trastorno por uso de sustancias. Y es más común que ya en esta etapa de adolescencia tardía o de adultez temprana, los motivos de consulta suelen ser más por problemas de sustancias o problemas de adicciones conductuales o síntomas depresivos, cuando en realidad lo que no estamos viendo de fondo es que por ahí hay un déficit de atención. Entonces, digo, sobre todo en esta parte de infancia y adolescencia, ¿por qué va a ser importante que demos un diagnóstico y un tratamiento oportuno? Pues bueno, la parte de que haya una mejoría en el funcionamiento escolar, que se disminuya el riesgo de accidentes. Las personas con déficit de atención tienen 7 veces más un riesgo de accidentes automovilísticos que las personas que no tienen TDA. Que haya una mejoría en su conducta, que haya una mejor relación familiar y también relaciones sociales, y que también tengan un mejor autoconcepto, se disfruten más y haya una autosatisfacción. Y bueno, con la parte de los medicamentos, es decir, que el tratamiento en realidad tiene que ver la parte psicoterapéutica y la parte psicofarmacológica. Pero con el uso de los medicamentos, que esto es muy debatido, el medicamento no es nada más para mantenerlos quietos o para hacerlos concentrarse. Lo que sí va a hacer el medicamento a largo plazo a nivel cerebral es promover el neurodesarrollo, mejor estructura y mejor función, específicamente en la parte de lo que es el lóbulo prefrontal. Y aquí les voy a mostrar esta pequeña imagen que es de un estudio de cómo se ve que va haciendo la maduración cortical, sobre todo frontal, en los niños de TDA a los que no tienen TDA. Y lo cierto es que los niños con TDA tienen un desarrollo más lento y la intención de dar medicamento es que ese desarrollo se normalice. ¿Okay? ¿Qué pasa con los adultos? Es decir, crecen, aunque estén con tratamiento, o sobre todo si no llevaron tratamiento a lo largo de la vida, pues el TDA en el adulto va a persistir en el 60%. Es más común que exista un subtipo mixto. Hay parámetros clínicos que van a ser diferentes a los que vemos pues, en infancia y adolescencia. Hay mayores complicaciones, más riesgos y más comorbilidades. Hay dificultades diagnósticas y terapéuticas, por esto que les comentaba es más común que nos llegue pues el paciente adulto por un cuadro de adicciones, un cuadro afectivo, y que de fondo hay un TDA, pero pues generalmente nos vamos a tratar primero la cuestión por las que nos piden la consulta de primera vez. Y pues que la prevalencia se encuentra matizada por el género y la edad. Sí es más común que se diagnostique en hombres,
en mujeres no se suele diagnosticar tanto. ¿Por qué? Porque en las mujeres es más común el predominio inatento. Entonces, lo que llama más la atención, pues son los niños hiperactivos, traviesos, problemáticos, y las niñas que son serias, tímidas, pero que son bastante dispersas. Incluso una parte un poco cultural aquí en México es, pues es mujer, no está hecha para la escuela, es soñadora, de todas formas no va a ser una carrera, entonces tiende a infradiagnosticarse. Y lo contrario, en los hombres puede sobrediagnosticarse porque cualquier chico que tenga problemas de conducta se cree directamente que es un déficit de atención, cuando la realidad es que muchas veces pueden ser fallas en la crianza de los papás. ¿Ok? Una prevalencia global del TDA adulto del 3.45%. Si recuerdan, la prevalencia global de niños es del 7%. Entonces, la mitad persiste todavía con los síntomas en la etapa adulta. ¿Qué vamos a encontrar en el adulto? Pues bueno, en los niños ya dijimos, esta parte de ser muy hiperactivos, no se quedan quietos en el salón, se están levantando, se salen, están inatentos, se dispersan fácilmente, parece que no escuchan. En el caso de los adultos, ¿qué vamos a ver en cuanto a la atención? Hay dificultad para regular su atención, sobre todo en actividades que les resultan aburridas, se aburren mucho en las juntas si no le interesan, pero cosas que sí son de su interés, están perfectamente atentos. Se distraen fácilmente o se les dificulta prestar atención a los detalles o pueden estar hiperfocalizados. Si hay un tema o un trabajo que sí les interesa, pueden permanecer ahí atentos a trabajarlo por horas y terminar todo el trabajo en poco tiempo, pero siempre y cuando sea un tema que de verdad les guste. Priorizan el enfoque al lugar de interés en lugar de la importancia. O sea, tengo que preparar toda una presentación, pero yo solamente me voy a enfocar a terminar la parte que me gusta, aunque no termine de hacerlo todo. Olvidan completar las tareas, también pierden objetos con frecuencia o los colocan en lugares inapropiados y pierden mucho tiempo buscándolos. Y también esta parte de parece que no escuchan. O incluso pueden estar hablando directamente con otra persona y se van a distraer por sus propios pensamientos. Entonces sí, consideramos que es un adulto que no nos escucha y que no le interesa lo que yo le estoy diciendo. En cuanto a la hiperactividad, generalmente es inquietud. Se están moviendo la pierna, están moviendo los dedos, siempre hay una sensación como de inquietud interna que a veces puede confundirse también con ansiedad. Son incapaces de relajarse, siempre tienen que estar haciendo alguna actividad, no pueden quedarse quietos, hablan demasiado también, o siempre están buscando pues el tener esa adrenalina, tener una emoción o búsquedas de actividades de alto riesgo, que eso pues incluye gastos innecesarios o incluso conductas de riesgo de tipo sexual. Hacen varias cosas a la vez y pueden no terminar ninguna de ellas. En cuanto a impulsividad, compras innecesarias, interrumpir también las conversaciones o las actividades de otros, hablar sin pensar. Se dice que no tienen filtro o son demasiado sinceros y pueden ser hirientes o groseros. Toman decisiones impulsivas, se aburren fácilmente. Y otra cosa que también vamos a ver en el TDA del adulto es que no solamente estos síntomas, sino que también ya hay problemas en las funciones ejecutivas. Hay dificultad para priorizar sus tareas, para organizarse. Su escritorio es un desastre, la oficina, el auto, también la casa. Procrastinan mucho o son de que trabajan bajo presión y entonces no hacen las cosas y hasta el último día o la noche anterior es cuando se ponen a hacerlo todo. No se administran bien en su tiempo. También hay una planificación incapaz de usar constantemente la retrospección y la previsión al tomar decisiones. Se dice que las personas con TDA en realidad no aprenden de la experiencia. Pueden equivocarse varias veces, pero no hacen la introspección de qué fue lo que salió mal para la siguiente ocasión hacerlo diferente.
pueden ser muy inteligentes, pero hay una sensación de bajo desempeño, precisamente porque no trabajan pues todo lo que deberían. Pueden iniciar varios proyectos, pero no completarlos, y también delegan mucho sus deberes de organización pues a socios o a otras personas y que en realidad no lo supervisan. También hay una gran dificultad en la regulación emocional, sobrereaccionan, tienden a ser muy explosivos, sobre todo con el enojo, muy impacientes, irritables, tienen problemas para mantenerse motivados, empiezan un trabajo o empiezan una actividad, pero de repente la dejan porque ya no les interesó. Son hipersensibles a la crítica, baja tolerancia a la frustración, van a tener cambios drásticos de humor, de repente pueden estar bastante tranquilos o animados, o de repente sentirse ya muy tristes o muy irritables. Y esta parte muy común, que el enojo puede desaparecer rápidamente o permanecer más tiempo de lo normal. La información la van a filtrar a través de la emoción. Entonces, impulsa, organiza, amplifica y atenúa la conducta. Si estoy enojado, voy a reaccionar de esa manera y voy a tomar decisiones cuando me encuentro en este estado de ánimo, sin pensar en las consecuencias, aunque después me arrepienta. Esto puede dar motivos a una mala interacción social. Puede haber también una mala lectura de señales o situaciones sociales. Sí es común que las personas con TDA no puedan leer adecuadamente los gestos de las otras personas y se equivoquen precisamente como en estas pistas sociales. Que haya una mala autoevaluación, el reconocimiento erróneo de expresiones faciales, dificultad para internalizar y generalizar normas, dificultad para respetar secretos, promesas o favores que se hicieron, ¿ok? Y también dificultad para seguir las normas y límites. Entonces, sí es muy común que, a pesar de que tenemos normas, o que sean normas de la empresa o incluso la parte legal, ellos se las pasan por alto porque les ganó la impulsividad y así es como lo manejan. No lo pensé, me ganó el impulso. Y bueno, diríamos, ¿por qué pasa esto de que cuando son niños, vamos a decir que solamente el problema es en la parte académica, pero conforme van creciendo, sobre todo si no tuvieron tratamiento, va siendo más problemático? Y lo cierto es que, bueno, conforme vamos avanzando en la vida, pues también van creciendo las demandas que vamos teniendo de nuestra vida diaria y van disminuyendo los recursos que tenemos, sobre todo si en la infancia, adolescencia, nunca supimos cómo manejar la parte emocional, cómo tener herramientas para toma de decisiones, priorizar, organizar. Entonces, pues bueno, vamos a llegar a una etapa adulta donde no tenemos una adecuada red de recursos externos o red de apoyo, no podemos ponernos recordatorios o calendarios, no tenemos medicamentos tampoco, ni despertadores, entonces pareciera que es la receta perfecta para un caos. ¿Qué pasa también con el TDA del adulto? Es infradiagnosticado, solo el 1.4% llega a ser diagnosticado y muchas veces va a ser enmascarado por comorbilidades médicas no neurocognitivas. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Síndrome de apnea obstructiva del sueño, el hipertiroidismo, incluso crisis de ausencias, también problemas hepáticos, intoxicación por plomo, fármacos antiepilépticos que sí nos pueden dar problemas para concentración, que haya ya problemas de hipoacusia, que ya haya un evento vascular cerebral o incluso un síndrome postraumático, de estrés postraumático. Y yo también aquí mencionaría la parte de ansiedad y depresión, que son trastornos que dentro de sus mismos criterios incluye que haya fallas cognitivas. Entonces, muchas veces también llegan pacientes a la consulta quejándose de su principal problema son fallas de memoria, de concentración, y que las notan a partir de que tuvieron un duelo, que tuvieron un problema amoroso, que tuvieron algún acoso laboral, y a lo mejor damos medicamento, el paciente mejora, pero la parte cognitiva sigue sin mejorar. Entonces, haciendo ya como
un interrogatorio un poquito más profundo, pues bueno, ya resulta que sí, que desde la infancia, adolescencia había este tipo de problemas que tal vez se habían controlado, pero llegando a este cuadro afectivo en la etapa adulta, viene a empeorar estos síntomas. O me ha tocado también que muchos adultos son de la parte de, es que yo cuando estaba en la primaria me llevaron con psicología, me llevaron a clases extras porque me decían que era inquieto, que no ponía atención. Pregunto directamente, ¿hicieron algún diagnóstico de TDA? Desconocen, se van con la tarea de preguntar a sus papás y, oh, sorpresa, cuando llegan a la siguiente consulta, la noticia es, sí, mis papás me dicen que me diagnosticaron TDA de niño, pero no me quisieron medicar. Entonces, bueno, probablemente no causó tantos problemas hasta esta etapa, donde sí el cuadro afectivo o ansioso nos está dando muchos mayores problemas de concentración también. Entonces, mientras que en los niños y adolescentes tenemos lo que son el DSM-5, el CIE-10 para los criterios diagnósticos, y yo les mencionaba que para adultos en realidad no hay criterios diagnósticos, pero sí tenemos varias escalas en las cuales podemos apoyarnos. Una de ellas es los criterios de Utah para adultos con TDA, pero a mí la verdad me gusta más esta, que es la escala ASRS, la de autodetección para adultos, que aparte tiene la característica que esta está validada para población mexicana. Esta es una versión cortita, entonces que nada más nos abarca 6 preguntas y nos dice si estos síntomas aparecen nunca, raramente, a veces, frecuentemente o muy frecuentemente. Y pues bueno, como podrán ver aquí, si palomeamos en lo que son los cuadritos que están de color oscuro y que palomeemos por lo menos 4, quiere decir que sí hay una gran sospecha de que haya un déficit de atención. El diagnóstico, pues bueno, es de descarte. En general, los trastornos psiquiátricos, pues todos son de descarte a través de la clínica. No existe, pues, un estudio de laboratorio o de imagen que me diga si este es el diagnóstico. Digo, los realizamos más que nada para descartar que haya alguna causa orgánica, pero realmente ni el electroencefalograma, ni un estudio de sangre, ni una resonancia magnética nos dan el diagnóstico. Solamente es descartar que no haya alguna otra patología. Una vez que descartamos que no haya pues nada más, o por ejemplo pacientes que son hipohipertiroideos y tenemos que checar que estén pues bien suplementados y que estén controlados, entonces si siguen apareciendo los síntomas, efectivamente estamos ante un déficit de atención. ¿Okay? Y bueno, en los adultos el 75% va a tener una comorbilidad. Esta parte que yo les decía, el 50% de estas comorbilidades van a ser adicciones. En segundo lugar, vamos a ver cuadros de ansiedad y de depresión. Y pues únicamente un 10% de TDA adultos pueden tener un TDA puro sin ninguna otra comorbilidad. Pero lo principal es adicciones. Y no solamente a sustancias, sino adicciones conductuales como son pues juegos, sexo, compras. Entonces, siempre que tengan un paciente que presenta adicciones, lo primero sería descartar que no haya un TDA comórbido, porque también esa es una causa de que el paciente pueda estar recayendo. ¿Qué pasa en el TDA adulto y su relación con pareja? Pues bueno, 4 veces más quejas de que hay relaciones de poca calidad, no ponen atención, parecen que no escuchan a la pareja, hay 2 veces más probabilidades de divorcio, 4 a 6 veces más el riesgo de relaciones extramaritales, 2 veces más altos de niveles de estrés parental. Siguen siendo impulsivos, también de ahí la parte de infidelidad o la tendencia a mentir, y el miembro de la pareja sin TDA necesita aprender a lidiar con su pareja o tiende a llevarse toda la carga, como de tener pues otro hijo y ser este miembro de la pareja quien organiza todo. Importante, por esto, no caer en una relación codependiente. ¿Qué consecuencias hay en el adulto de no tratar el TDAH? Bajo desempeño académico o más bien desempeño laboral. Hay conflictos familiares, sociales, el abuso de sustancias,
dificultades financieras o en el empleo, no pueden permanecer en un empleo, no les gusta o los van despidiendo a pesar de que sean muy brillantes, criminalidad, el riesgo de que también haya otra comorbilidad psiquiátrica y sí, las personas con TDA tienen también más riesgo de mortalidad, no nada más por mayores tasas de suicidio, sino también por accidentes y porque lo cierto es que a lo largo de la vida prestan menor atención a su salud, no van al médico, no se cuidan, no se toman sus medicamentos si tienen alguna enfermedad metabólica o crónica. Entonces, hay muchos más riesgos que solo la situación de ser inatentos o ser muy hiperactivos. Pero bueno, no todo es negativo. Hay algunos puntos positivos en el TDA, sobre todo en el trabajo, si están en un trabajo que de verdad les gusta. Son bastante interesados, son muy insistentes, estructurados, trabajan a paso acelerado, suelen ser muy creativos o emprendedores. Y en cuanto a trabajo ideal, que de repente eso es algo que sí preguntan mucho, militares, vendedores puerta a puerta, urgencias médicas, policías, bomberos, técnicos en computación, en industria alimentaria, fotógrafos, camarógrafos o que puedan trabajar en un negocio propio. Incluso por ahí nosotros los psiquiatras tenemos la broma de no he conocido médico urgenciólogo que no tenga TDA. Les gusta estar movidos, les gusta vivir al límite y es como una especialidad muy ad hoc para ellos. ¿Cuál va a ser la duración del trastorno? Precisamente por eso estamos hablándolo a lo largo de la vida. Pues bueno, generalmente para la etapa adolescente y adulta la hiperactividad remite, pero la impulsividad se va a registrar más y la inatención tiende a hacerse persistente e intratable y pues esto nos lleva a un padecimiento que va a ser crónico e incluso resistente si no se trató desde la etapa del desarrollo. Entonces, las repercusiones que vamos a ver es, en la etapa preescolar, creo que las principales quejas son alteraciones de conducta. La parte escolar, pues bueno, igual, la conducta, problemas académicos, interacción social, por ahí empieza a aparecer problemas de autoestima. En el adolescente, pues sí, persisten los problemas académicos y de interacción social, de autoestima, pero ya empieza a haber problemas legales, problemas con sustancias o incluso lesiones o autolesiones. Y en la etapa adulta, los problemas laborales, en sus relaciones interpersonales, en el autoestima, en el abuso de sustancias y en accidentes. ¿Sí? Entonces, hablamos de como tal el curso evolutivo es un padecimiento del neurodesarrollo y tiene una base genética. Dentro de los padecimientos de psiquiatría, este es el segundo padecimiento con mayor heredabilidad. El primer lugar se lo lleva el espectro autista. Entonces, sabemos que en este caso hay una predisposición genética y ya desde inútero vamos a encontrar que puede haber exposición fetal y que también los cambios epigenéticos como alteraciones ambientales, pudiera ser el clima, pudiera ser también la dieta de mamá, puede hacer más riesgoso que esto se vaya a presentar. ¿Okay? Ya por ahí en la etapa de la infancia, cuando empezamos a ver síntomas, bueno, influencias psicosociales, un entorno familiar caótico, influencias de los pares, fallas en la escuela, incluso también diferentes factores de riesgo genéticos, por ejemplo, si también es un niño que nació con hipoxia neonatal, si ya ha tenido alteraciones del desarrollo como retraso en el habla, retraso psicomotor, va a ser lo más difícil. Y pues bueno, a través de el crecimiento vamos a ir viendo que los síntomas persisten hasta llegar a la etapa adulta, donde estos sí lo podríamos comprobar a través de estudios de imagen cerebral, de imagen funcional. Sí vamos a encontrar alguna alteración fronto-subcortical cerebelosa, hay anomalías de funciones cerebrales, hay una regulación negativa de catecolaminas, de los sistemas de recompensa, del control ejecutivo y funciones motoras. Y que bueno, en la etapa adulta van a poder persistir las anomalías en el espesor cortical de la red neuronal por defecto y de la sustancia blanca. Entonces,
No quiere decir que porque a lo mejor se fue modulando a través del tiempo, va a llegar a una etapa adulta sin que haya ningún problema. Y lo cierto es que podemos tratar y medicar en cualquier etapa de estas, incluso como de manera preventiva. Pues bueno, ahorita en la parte del embarazo, que sí se estamos viendo de el dar probióticos, que son específicos para producción también de neurotransmisores, el ácido omega, que nos va a ayudar para la parte de neurogénesis, y también ya desde la etapa de la lactancia, dar suplementos con ácidos omega. Y eso es algo que también podría estar ayudando a los niños como de manera preventiva, pero también se puede usar en la etapa adulta. ¿Ok? Entonces, no sé si en este punto haya preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctora Claudia. Un gustazo haber tenido esta información, sobre todo porque nos enfocamos más a que el niño es el que tiene el TDA, ¿no? Y pues no, el adulto también tiene esta situación. A ver, doctor, aquí se encuentra con nosotros el doctor Alfonso Romo Diego, médico familiar, al igual que yo. ¿Alguna pregunta, doctor? Sí, muchísimas gracias, doctora Claudia Martínez. Gracias a los asistentes. Les pedimos que vayan preparando sus preguntas y también activen la mano para hacer sus preguntas. Y yo como médico familiar creo que me ha tocado ver dos situaciones muy frecuentes. Es el niño que llevan los papás a consulta, como dice, preescolar, escolar de 5 a 7 años, donde prácticamente dicen, es que es muy hiperactivo, dele algo para su TDA. Y también me toca ver el adulto que llega, de que vio algo en Facebook, con su cuestionario de autoevaluación, cumple con algunos de los síntomas que nos comentó aquí, pero a lo mejor no tiene tanta discusión, pero dice, oh, que yo tengo TDA por este cuestionario que encontré en internet. ¿Qué nos recomienda para estos dos casos en específico? En el caso del niño, lo primero siempre es hacer una evaluación completa de lo que ha sido su neurodesarrollo para ver si va alcanzando los hitos normales para la edad. Y segundo, evaluar crianza. Evaluar qué están haciendo los papás en cuanto a conducta, cómo están manejando, pues, recompensas, consecuencias positivas, negativas, y sobre todo observar si esta mala conducta que nos refieren los papás solo pasa en casa o está pasando en dos ambientes, casa, escuela y, por ejemplo, en casa de los abuelos. Porque ese también nos va a dar una gran pauta de si es solamente algo ambiental en un solo lugar o si es algo global. Ese sería en el caso de los niños, ¿ok? Y bueno, si encontramos que de verdad son problemas de crianza, digo, en este caso es más llevarlos con psicología a que hagan pues esta parte como de escuela para padres. En el caso de los adultos, digo, sí, yo sé que ahorita TikTok, Instagram están poniendo sus videos donde nos dicen los tomas que llaman tocar a sus pacientes, y lo cierto es que la gran mayoría no tienen nada, o sea, nada de TDA, pero sí están teniendo alguna situación por la cual están presentando problemas cognitivos. Entonces, es muy común, sobre todo ahorita después de COVID, y si fueron personas que tuvieron COVID, que sí quedaron con algunas secuelas cognitivas, y eso es lo que ellos están refiriendo. Pero también lo cierto es que esto ha hecho que se acerquen muchos pacientes que a lo mejor sí traían síntomas desde la infancia y nunca se tomaron en cuenta, y ellos ahorita lo alcanzan a ver y como por la curiosidad dice, voy a verlo, y pues resulta que sí. Entonces, en este caso lo que yo les podría decir, sobre todo en un consultorio como de primer nivel, este cuestionario que les mostré, el ASRS, que lo pudieran contestar, y si dan positivo, pues entonces enviar como a una valoración. Si no da positivo, entonces pues más bien checar que no tenga alguna otra situación como estrés laboral, que de verdad no haya ya problemas metabólicos, crónicos, que también nos podría dar esto. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente me ha tocado ver que, por ejemplo, vienen por TDA, pero detrás es un trastorno de ansiedad generalizada o algún otro tipo de trastorno de ansiedad. Sí, aquí tenemos varias preguntas de los asistentes. Sí. Mercedes Daniela comenta, ¿los adultos deben de medicarse independientemente de que cursen con estados de ansiedad o depresión? Yo supongo que específicamente para TDA. Sí,
normalmente lo que hacemos, sobre todo si hay clase, ¿verdad? Hay un TDA o no, pues bueno, es dar prioridad a lo que les está causando más disfunción, que generalmente es la ansiedad y la depresión. Una vez que están como más estables, podemos pasar a revisar si efectivamente los síntomas de inatención o hiperactividad siguen presentes, entonces ya podemos medicar con algo para el TDA. Pero lo cierto es que sí, hay muchos pacientes que los tenemos con antidepresivo y a la par con medicamento para déficit de atención. Bien. Y también aquí menciona América Ortega, ¿la prueba de tos sirve o ayuda para el diagnóstico de TDAH en adultos? Y cuando ya se tiene el diagnóstico en adultos, ¿qué herramientas se dan para ayudarlos? Sí, esas son pruebas que más bien las aplica neuropsicología, pero sí son pruebas que nos pueden ayudar. Este test que yo les mostré, pues bueno, es más bien como una ayuda también para empezar a detectar prueba que sí está validada en población mexicana. Entonces, eso es como ayuda a la terapia cognitivo-conductual. Y sí, una terapia cognitivo-conductual específica para el déficit de atención. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de los asistentes? Pueden mandarla por el chat o levantar su mano o abrir el micrófono para hacer la pregunta. Y en lo que elaboran las preguntas, nada más les recuerdo que esta clase es parte de un ciclo de 4 sesiones que le llamamos los 4 pilares de la salud mental, donde estamos viendo 4 de los pilares más importantes actualmente en la salud mental, y ya vimos los temas de depresiones y ansiedades. Si los presentes quieren volver a ver esos episodios, pueden darle like y seguir a la página de Cultivando Salud, de Facebook o de YouTube. Y bueno, doctora, pues yo le quiero agradecer por su valiosa participación, sobre todo por la amplia experiencia que tiene en el área, y obviamente que muchos pacientes pues van a tener la necesidad de consultar a algún especialista en relación a esto, sobre todo si tienen alguna alteración en su funcionalidad laboral o de la vida diaria, ¿no? Entonces, que se acerquen al personal de salud mental o incluso a los médicos de primer nivel de atención para que puedan ser canalizados de manera oportuna. Y sobre todo pues por el diagnóstico a tiempo de ansiedad y depresión, que por lo que vemos es una comorbilidad muy frecuente en estos pacientes, ¿no? Y doctora, yo le quiero dejar abierta la invitación porque estoy viendo también que está en el área de autismo, que ese es otro tema que hay muchísimos tabús alrededor de esta enfermedad, y también nos gustaría hacerle la invitación para que participara con nosotros en una sesión de estas. Y pues también le mando a felicitar y muchas gracias por su participación y por todo su conocimiento y experiencia. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Pues muchas gracias a todos los asistentes, doctora Claudia Martínez, estamos en contacto y recuerden que este es el canal de Cultivando Salud, canal educativo para la población y para profesionales de salud de la Clínica VitaCare MD. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes con el tema de psicosis con la doctora Corley. Que estén muy bien, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.